pues ahora sí vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Y en sesiones anteriores, lo que hemos estado analizando es la ortogonalidad. Es decir, cuando aplicamos el producto interno a dos vectores y nos devuelve 0. Entonces, en este caso, hemos visto cuando un vector es ortogonal a otro y cuando tenemos bases de vectores completamente ortogonales, ¿no? Aquí voy a poner nada más dos vectores. También hemos visto el caso cuando tenemos bases ortonormales, que además de ser vectores ortogonales, pues son vectores unitarios. Bien. Y por otro lado, hemos visto cuando tenemos subespacios que son ortogonales entre sí. A los de aquí les conocemos como complementos ortogonales. Y a los de acá, pues en general son bases ortogonales. Si son unitarios, pues ya estamos hablando de bases ortonormales. Entonces, con esto en mente, vamos a recordar una pequeña parte que vimos la sesión anterior. Si tengo un vector, por ejemplo, el vector u, y lo hago combinación lineal de una base ortogonal, entonces este vector u, para este vector u, podemos calcular sus escalares alfa 1 y alfa 2 mediante el producto interno. Alfa 1 tendría esta forma y alfa 2 tendría esta, que no es otra cosa más que la generalización de lo que vendría siendo la componente vectorial, que es lo que conocieron en cálculo y geometría analítica. Entonces, ¿qué es lo que sucede si lo que tenemos es algo así? Voy a pasarme a GeoGebra. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener un subespacio, que en este caso vendría siendo este plano. Aquí tengo este plano que me representa un subespacio. Es más, voy a ocultar los ejes para que no me estorben en este momento. Ahí tengo el plano. Voy a tener dos vectores. El vector E1 es este. Ustedes pueden observar que se encuentra sobre el plano. Entonces, este vector pertenece a este subespacio. Un vector E2, que vendría siendo este. Pueden observar que también está sobre el subespacio. Este es E1. Este es E2 y de este que ahí se medio ve la etiqueta, esta se la voy a ocultar. Ahí está. Ahí lo tienen. Aquí ustedes pueden observar que estos vectores E1 y E2
pues son ortogonales. Si hago el producto escalar, el producto punto con estos dos vectores, E1 y E2, pues vean cómo nos da 0, entonces significa que son dos vectores ortogonales. Bien, ahora voy a tener este otro vector, que serían el vector U. El vector U es 3, 1, menos 1. Y vean que también se encuentra sobre el plano. Es decir, este vector U, pues es el que tenemos acá, de manera general. Y la forma de realizar la combinación lineal entre U y la base ortogonal E1, E2, pues es como la que tienen ahí en la pizarra. A partir de los productos internos, en este caso producto punto, para calcular cada uno de los escalares. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar un vector V, 2, 1, 0. Este le voy a cambiar de color. Ay, no era este vector. Me pongo bien el vector V. A ver, el vector V va a ser 4 menos 1, 0. Ahí está. Este sí es el vector V que quería. Y este es el que le voy a cambiar de color. Bueno, aquí tengo V en color rojo. U es este y V es este. Bien, ustedes pueden ver que el vector V se encuentra fuera del plano, pero también pueden ustedes observar que viéndolo desde esta perspectiva, el vector V se encuentra, digámoslo así, por encima de nuestro vector U. Eso quiere decir que podemos establecer la sombra de un vector sobre un subespacio. Hagan de cuenta que si ustedes le ponen una luz por aquí encima al vector V, al que está en color rojo, pues la sombra que nos va a proyectar pues vendría siendo este vector U. Me voy a pasar a la pizarra. La situación geométrica pues vendría siendo esta. Aquí tienen el subespacio. Aquí este no se ve. Lo voy a poner en color como rosado o lila. Este sería el vector V. Y su vector U vendría siendo este. Entonces, ustedes pueden ver que el vector V lo que está haciendo es proyectando una sombra sobre el plano. Eso es a lo que le llamamos la proyección. El vector U que tenemos aquí le vamos a llamar la proyección del vector V en el subespacio W. Vamos a decir que este plano es el subespacio W. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es encontrar un vector en el subespacio que sea la sombra del vector V. Ahora, pensemos qué es lo que sucede con la sombra. Ustedes están de acuerdo que cuando salimos al sol, por ejemplo, a mediodía, el sol a mediodía, estando por ejemplo en el Ecuador,
siempre nos va a quedar de manera perpendicular. De hecho, ya estando en épocas de primavera, verano, pues el sol aquí en esta parte del planeta va a caer directamente perpendicular sobre cada quien, sobre todas las personas. Y entonces nuestra sombra va a estar justamente debajo de nuestro cuerpo. Es decir, la sombra haría esto y se formaría aquí un ángulo recto. Voy a ponerlo de una forma de canto, nada más viendo los vectores, que vendrían siendo estos. Este es nuestro vector U. Y esto es nuestro vector V. Y aquí este en color verde, pues es el vector D. Dense cuenta pues, que existe ortogonalidad entre D y U. Aquí hay un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bueno, a ver, si planteamos lo que vendría siendo la combinación lineal entre estos tres, por suma gráfica de vectores, pues resulta que U más D vendría siendo igual a V. Ahora, lo que quiero hacer, pues es despejar U. Entonces, U tendría que ser igual a V menos D. ¿Por qué voy a despejar U? Porque es el elemento que tenemos aquí en la combinación lineal, por eso es que voy a despejar U. Bien, considerando esto, ¿me puedo pasar a GeoGebra? Ah, estoy en GeoGebra. Bien. Lo que voy a hacer aquí, pues es poner dos puntos. El punto U, cuyo vector de posición es U, y el punto V, pues, cuyo vector de posición es V. Y aquí voy a poner el vector D, cuyo vector de inicio, cuyo punto de inicio pues va a ser el punto U y punto final va a ser el punto V. Voy a ocultar estos. Y este también le voy a cambiar de color. Aquí le voy a poner un color azul. Bien, ustedes pueden observar que entre el vector V, el vector U, que sería su proyección en el plano, y el vector D, que se encuentra por aquí, pues se forma un triángulo rectángulo. De hecho, aquí lo podemos verificar. Producto escalar entre el vector U y el vector D. Pues vean cómo efectivamente nos devuelve 0 aquí del lado izquierdo. Bueno, aquí lo que vamos a tomar en consideración pues es precisamente que al momento de proyectar V sobre el plano obtengo el vector U y que esa proyección se hace de manera ortogonal porque aquí se forma pues, un ángulo de 90 grados. Entonces, analíticamente, lo que voy a hacer a continuación es sustituir este U que acabamos de despejar aquí en la ecuación que tengo acá arriba, en la igualdad que tengo arriba, en la combinación lineal. Y consideremos que U ya lo definimos como la proyección de V en el subespacio W. Entonces, al hacer esta sustitución, obtenemos lo siguiente. La proyección del vector V en el subespacio W vendría siendo el producto interno de U
que dijimos que es v menos d, con el vector e1 entre la norma al cuadrado del vector e1 más el producto interno del vector u, ahora con el vector e2 entre la norma al cuadrado del mismo vector e2. Ahora, pues ya vimos que el vector d pues es perpendicular a u, y como u es una combinación lineal de la base ortogonal, entonces esto quiere decir que e1 también va a ser ortogonal a d, y e2 también va a ser ortogonal al propio vector d. De hecho, acá en GeoGebra pues podemos ver precisamente eso. Voy a ocultar los vectores. Bueno, voy a ocultar el plano. Voy a ocultar u1. Voy a ocultar v. Y voy a ocultar e2. Y aquí tengo solamente el vector d y el vector e1. Ahí ustedes pueden observar que existe un ángulo de 90 grados. Si hacemos lo mismo, pero ahora con el vector e2, ahí ustedes pueden observar que también se forman 90 grados. Y analíticamente, vector e1 con el vector d nos devuelve 0. Vector e2 con d, pues también nos devuelve 0. Entonces, efectivamente, también hay ortogonalidad entre los vectores de la base y el vector d. Entonces, cuando desarrollemos el producto interno entre v menos d y e1, por propiedades esto nos va a quedar como el producto interno de v con e1 menos el producto interno de d con el propio vector e1. Esto pues nos va a devolver 0. Y al aplicar lo mismo con el vector e2, obtenemos que esta resta vectorial, producto interno vector e2, pues nos va a devolver v, producto interno e2. Y entonces con esto encontramos la expresión para calcular la proyección de un vector sobre un subespacio. La proyección del vector v en el subespacio W pues es esta. Y entonces no importa que el vector esté o no contenido en el subespacio. Aquí lo que vamos a obtener es directamente la proyección. Podemos hacer la combinación lineal mediante el producto interno con un vector fuera del subespacio, porque lo que obtendríamos sería la sombra, la proyección de ese vector en el subespacio, así como lo vimos hace un momento en GeoGebra, en el plano, ¿sí?
Bueno, entonces, esto pues nos ayuda enormemente porque tenemos varias cuestiones. Primero, cuestiones geométricas. Cuando vimos los defectos geométricos, pues hablamos, por ejemplo, que podemos utilizar las transformaciones lineales para mover puntos, para que de un puntito se mueva de un lugar a otro mediante pues un escalamiento, una rotación. Ahora lo que podemos hacer es, pues yo tengo ese puntito y tengo una fuente de luz, pues quiero que ese puntito tenga una sombra. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos la proyección. Además de que la proyección también nos sirve para minimizar distancias. ¿Por qué nos ayuda a minimizar distancias la proyección? Estoy acá nuevamente en GeoGebra, voy a poner el plano. Voy a ocultar nada más los vectores. Voy a poner el vector V, el vector D y el vector U. Bien, supongan que pues tenemos ahí la proyección y tenemos ahí la distancia. Voy a poner otro punto, voy a poner, no sé, el punto P que pertenezca al plano y este va a tener, no sé, coordenadas 3, 5, 7. Voy a hacer un poquito más. Ay, se me va a alejar esto. Ahí está. Bueno, ustedes pueden ver que el punto pertenece al plano. Y puede ser cualquier otro punto que ustedes quieran. Voy a calcular este vector, voy a calcular el vector D1. Que va desde el punto P hasta el punto V, que vendría siendo este. A ver, quiero que me digan, así a ojímetro, ¿cuál de las dos distancias es menor? ¿La del punto P al vector V o la del vector U al vector V? ¿Esta distancia en color azul o esta distancia en color negro? ¿Cuál es menor? La azul, exactamente. Voy a desaparecer aquí los vectores. El vector D, el vector P. Digo, el vector D1. Voy a poner el punto V y el vector V. Entonces, si ustedes tienen un punto V y quieren saber cuál es la mínima distancia al plano, pues lo que hacen no es calcular la distancia que hay desde cualquier punto. Ahí ya lo moví. Ahí desde cualquier punto del plano hasta el punto V. No pueden agarrar arbitrariamente cualquier punto, porque la mínima distancia siempre es una distancia perpendicular. O aquí, digámoslo de esta forma, la distancia que se encuentra justo por debajo del punto y en dirección hacia el plano, que es la distancia perpendicular, la que me denota este vector D. Esa siempre va a ser la mínima distancia. Y entonces, la mínima distancia de un lugar geométrico a otro la calculamos a partir de la proyección. De hecho, en geometría analítica ustedes podían calcular la mínima distancia de un punto a un plano. Y lo que hacían era esto. Calcular, seleccionar un punto P del plano. Calcular el vector desde el punto V hasta el punto del plano. Y de ahí calculaban
la componente vectorial sobre el vector normal al plano. Pues en realidad lo que estaban haciendo es calcular la proyección de ese vector sobre el plano, sobre el vector normal. Eso es lo que estaban haciendo, porque observen que de esta forma también se forma un triángulo rectángulo. No lo estamos haciendo directamente con la base ortogonal del vector U que hemos estado trabajando en este momento, sino que lo hacemos con otro vector, pero en sí lo que estamos haciendo es igual proyectar sobre un vector. En este caso estaríamos proyectando sobre el complemento ortogonal, porque el complemento ortogonal a este plano pues sería esta recta, la recta L, con punto V y vector director D. Entonces el complemento ortogonal vendría siendo pues esta recta que tenemos aquí, que es perpendicular al plano, ¿sí? Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, esto que tenemos aquí nos ayuda a calcular la proyección sobre un subespacio. Esto es lo que le llamamos proyección de V sobre un subespacio W. Y entonces aquí lo voy a poner. Si este es nuestro subespacio W y este es nuestro vector V, entonces el vector que vamos a tener aquí es la proyección de V en el subespacio W. Y ahora, completando con el complemento ortogonal, si aquí tenemos el complemento ortogonal de este subespacio W, nada más lo escribo bien, ahí está. Si tenemos el complemento ortogonal del subespacio W, pues resulta que la proyección de V sobre el complemento ortogonal vendría siendo esta. Pero aquí me faltó el complemento ortogonal. Se forma un triángulo rectángulo como el que manejamos la sesión anterior y resulta que el vector V es igual a la suma del vector de la proyección sobre el subespacio W más la proyección sobre el complemento ortogonal. Esto es importante que lo conozcamos porque recordemos que los complementos ortogonales tienen dimensiones complementarias, ¿no? Si W tiene dimensión 2 y el espacio vectorial sobre el cual estamos trabajando tiene dimensión 3, entonces la dimensión del complemento ortogonal sería 1. Si el complemento ortogonal tiene dimensión 5 en un espacio vectorial de dimensión 7, entonces el subespacio original
tendría dimensión 2, para que 2 más 5 nos devuelva la dimensión del espacio vectorial padre, que vendría siendo 7. Bueno, entonces, lo que podemos observar es que si hacemos proyecciones, podemos hacerlas sobre cualquier subespacio mediante esta expresión, la de proyección con los respectivos productos internos. Y que la suma de la proyección de un vector v sobre un subespacio w más la proyección del mismo v sobre el complemento ortogonal de w, su suma pues siempre nos va a devolver el propio vector v. Vean la relación que hay entre las proyecciones y los complementos ortogonales. Aquí pues no es nada más de que hay pues por pura casualidad, no. Aquí es directamente debido a la geometría de la ortogonalidad que podemos realizar esto. Y entonces, para que podamos generalizar a cualquier dimensión, pues vamos a tener que la proyección de cualquier vector, aquí lo voy a poner X, sobre cualquier subespacio S, pues es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N del producto interno de X con el vector EI entre la norma al cuadrado de EI en dirección del vector EI. Donde B es una base ortogonal y contiene los vectores E1, E2, así sucesivamente, hasta EN. Esta es base ortogonal del subespacio S. Y así es como podemos proyectar un vector sobre un subespacio. Les reitero, vamos a ver algunas aplicaciones en el siguiente tema. Y aquí lo que vamos a hacer es minimizar la distancia entre un vector y un subespacio. ¿Cómo? Pues mediante esta proyección. La minimización de la distancia se conoce como el teorema de proyección. A ver, vamos a tener el vector U que va a ser nuestro vector 2, 1, 0. Aquí sí voy a utilizar el vector U como 2, 1, 0. Y vamos a tener el subespacio W, que va a ser X, Y, X menos (3y). A ver, ahí tenemos ese vector U y ese subespacio. Lo que vamos a hacer es obtener la proyección de U en el subespacio. Y aquí lo vamos a hacer de dos formas. Primero, vamos a hacer la proyección tal cual buscando una base ortogonal. O segundo, vamos a obtener la proyección utilizando el complemento ortogonal para que veamos lo
lo que acabamos de observar y pues retomemos todo lo del complemento ortogonal. Y ya en el siguiente ejemplo lo hacemos con otro espacio vectorial y pues nada más calculamos la proyección directamente. Bueno, entonces, lo que necesito primero, voy a usar una proyección directa de U sobre W. Y con eso, lo que necesitamos es encontrar una base ortogonal, pero del subespacio. Forzosamente la base ortogonal debe ser dentro del subespacio, no una base ortogonal cualquiera. Debemos utilizar el subespacio, así, directamente. Pues a ver, díganme, ¿cómo seleccionamos la base ortogonal? Recuerden que seleccionamos siempre un vector del cual partir. Si no nos dicen cuál, pues proponemos uno, ¿no? Entonces, les voy a proponer el siguiente vector. Aquí recuerden que cada quien puede proponer el vector que quiera. La única condición es que debe estar dentro del subespacio. Entonces, voy a proponer un vector E1 de este subespacio. Para proponer E1 voy a dar a X el valor de 3 y a Y el valor de 1. Y en un momento van a ver por qué me conviene utilizar esos valores. Entonces sustituyo esos valores de X igual a 3 y Y igual a 1 en el vector del subespacio. X3, Y1, Z0. Y ahí está. Ahora, ¿qué forma va a tener mi vector E2? Como necesito una base del subespacio, pues el vector E2 debe ser este. Debe tener esa misma forma. X, Y, X menos 3Y. Siempre. Aquí lo estamos haciendo sobre el subespacio. Cuando lo hacemos en el espacio vectorial genérico R3, ahí sí tendremos que hacer el producto interno con X, Y, Z. Pero cuando hacemos proyección, debe ser sobre el subespacio. El vector genérico que vamos a usar debe ser del subespacio que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, para que no se confundan con esto. Aquí no es X, Y, Z. Aquí es un vector del subespacio que nos dan. Ahora, pues lo que hago es aplicar la condición de ortogonalidad. E1.E2 tendría que ser igual a 0. Entonces, 310.xy x menos 3y. Tiene que ser igual a 0. A ver, aplico el producto punto y ustedes están de acuerdo que me va a devolver 3x más y igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vean la utilidad de elegir este vector. Elegí el vector de tal manera que la componente en z fuese 0, para que al momento de aplicar el producto interno, pues esta condición que se ve medio fea, x menos 3y, se volviese 0, porque 0 por x menos 3y pues me da 0, y ya trabajo con una ecuación más simple.
que sería 3x más y, ¿sí? Ahora, no es necesario que siempre lo apliquen, porque pues a final de cuentas cada quien elige el vector que quiera. Aquí lo hice precisamente para que esa última condición x menos 3y pues no estuviese en la ecuación lineal que me da la condición de ortogonalidad, ¿sí? Solamente es para hacer más simple el trabajo, de todos modos nos va a salir de la misma forma, todo nos va a salir igual. Bueno, a ver, despejo y. Y va a ser igual a menos 3x y este valor lo sustituyo en E2. Entonces el nuevo vector E2 va a ser x, y, que tiene el valor de menos 3x, y x menos 3 por menos 3x. Simplificando, pues eso quiere decir que el vector es x menos 3x y abajo nos quedaría 10x. Puedo seleccionar un valor para x, vamos a decir que x es igual a 1. Y tenemos que el vector E2 de nuestra base ortogonal vendría siendo 1 menos 3, 10. Listo. Ya tenemos que nuestra base ortogonal para proyectar contiene los vectores 3, 1, 0 y 1 menos 3, 10. Ambos pertenecen al subespacio W. Lo único que hicimos fue apenas obtener la base ortogonal. Ya que obtenemos la base ortogonal, pues vamos a proyectar sobre esta base. Y al proyectar sobre esta base, vamos a obtener la proyección. Bueno, calculo la proyección. Entonces, la proyección de este vector U en el subespacio W sería, como estamos usando el producto punto, pues vendría siendo U.E1 entre E1.E1 en dirección de E1 más U.E2 entre este en la dirección de E2. Esa sería la proyección sobre el subespacio. Y a ver, me voy a copiar acá el vector U. Bueno, lo voy a escribir rápidamente. Entonces el vector U es 2, 1, 0. Punto el primer vector de la base ortogonal que es 3, 1, 0. Entre 3, 1, 0. Producto interno consigo mismo en la dirección de 3, 1, 0. Más, aquí ya no me va a alcanzar el espacio, pero voy a hacer más a la izquierda este. Y aquí vendría siendo ahora 2, 1, 0, que es el vector que estamos proyectando, pero ahora sobre el otro vector. Era que 1 menos 3, 10.
Ahí yo creo que lo voy a copiar. Algo así. Y ya nada más arreglo bien esto. Ahí está, 1 menos 3/10. Bueno. Pues con esto ya tenemos armada la proyección. Siempre sobre la base ortogonal. Recordemos que la base ortogonal la obtuvimos acá. Y pues ya nada más nos resta hacer los productos punto que aparecen aquí. Entonces, rápidamente, el producto punto de arriba, del numerador del primer sumando, nos queda 7. Y el de abajo nos queda 10. Por 3, 1, 0. Más el producto punto arriba, nos queda 2 menos 3 más 0. Y entonces es menos 1. Y en el de abajo nos queda 110. ¿Sí están bien esos productos punto? Vale. Y aquí nos queda 1 menos 3, 10. Pues ya nada más sumamos. A ver, este 7 décimos lo voy a multiplicar por 11 para tener 77. Y para no afectar, voy a dividir también entre 11. Para que 10 por 11 me dé 110 y tenga denominadores comunes. Por 3, 1, 0. Más ese menos 1 lo voy a multiplicar por el vector 1 menos 3, 10. A ver, ¿hasta ahí todo bien? Bien, pues entonces ahora voy a multiplicar el... Ahora voy a multiplicar el 77 por el vector 3, 1, 0. 77 por 3 me da 231. 77 por 1 pues es 77 y acá me devuelve 0. Más un décimo de menos 1, 3 menos 10. Y pues voy a poner la suma del lado izquierdo. Bien, vean que la utilidad, aunque me tarde un poquito más la utilidad de realizar estos pasos desde el 7 décimos hasta el 1 sobre 110, pues me ayuda a que ya pueda sumar directamente los dos vectores que tengo aquí, este y este, porque ya los dos tienen un escalar 1 sobre 110 común. Entonces ya ese nada más lo factorizo hasta el inicio y hago la suma. Entonces 231 menos 1, pues me queda 230. 77 más 3, me queda 80. Y 0 menos 10, pues es menos 10. Y esta vendría siendo la proyección
del vector U en el subespacio W. Ahí ustedes pueden darse cuenta pues, que es un poquito larga la proyección. Bueno, primero por dos cosas, porque pues, estamos calculando la base ortogonal. Y segundo, pues porque aquí lo estoy haciendo paso por paso para que ustedes comprendan qué es lo que estamos haciendo y por qué llegamos a ese resultado, ¿sí? Bueno, me paso a GeoGebra. A ver, entonces, voy a poner los vectores que estamos trabajando. Entonces, el vector U vendría siendo este. U es 2, 1, 0. Ahí tenemos al vector U. Tenemos al vector genérico del subespacio que estamos trabajando. Le voy a llamar W. Y en este caso vendría siendo el plano X menos 3Y menos Z. Ustedes pueden observar cómo por muy poco, pero el vector U no pertenece a este plano. Bueno, es más, yo creo que lo voy a dejar así y voy a ocultarle los ejes para que no nos esté distrayendo. Ahí está. Bueno, voy a poner los vectores que encontramos de la base. Entonces, el vector E1, que es el que propuse, 3, 1, 0. Ahí lo tienen, pueden observar que efectivamente está sobre el plano. Y el vector E2 de la base, que fue el que encontramos, que es 1 menos 3, 10. Ay, ahora, ¿por qué me quedó así? Ah, sí. De hecho, ahí pueden ver que está justo sobre el plano. Ahí está. Está muy, muy grande ese vector, por eso es que no cabe muy bien en la pantalla. Ahí ustedes pueden ver que los dos vectores se encuentran sobre el plano, significa pues, que es una base del plano y que además es ortogonal. Por más o menos por ahí se ve la ortogonalidad. Bueno. Entonces, vamos a poner la proyección. Vamos a decir que la proyección es el vector V. ¿Y qué nos dio de proyección? Díctenme la proyección, por favor. 1 entre 110 por el vector 230, 80 menos 10. Y pues ahí ustedes pueden observar pues que efectivamente tendríamos una sombra. Uno está encima del otro. El vector U está justo por arriba de su proyección. De hecho, ahí también ustedes pueden observar que aquí obtendremos una distancia perpendicular. Entonces ya obtuvimos que la proyección del vector U en el subespacio W vendría siendo esta, 1 sobre 110, 230, 80 menos 10. Esa es la proyección de U en el subespacio W. Bien, lo que voy a hacer a continuación es el mismo proceso, pero va a estar hecho a través del complemento ortogonal. Entonces, el vector U pues sigue siendo
2, 1, 0. Y el subespacio W pues sigue siendo XY, X menos 3Y. Tal que XY pertenece a los reales. Bien. Entonces, voy a obtener el complemento ortogonal. Estamos trabajando otra vez bajo el producto punto. Pues entonces, para el complemento ortogonal, aquí vamos a tomar el vector genérico. Le aplicamos el producto punto con ABC. Y esto nos devuelve 0. Aquí sí estamos haciendo el producto punto con un vector del espacio vectorial R3. Porque lo que queremos es obtener un subespacio perpendicular a W. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. XA más YB más XC menos 3 YC igual a 0. Factorizamos lo que tenga X. Este y este tienen X. Factorizamos lo que tenga Y. Este y este tienen Y. Y entonces lo que habíamos dicho. Los coeficientes que no pertenezcan a XY, que es del subespacio original, tienen que estar igualados a 0. Eso quiere decir que este y este son iguales a 0. Bien. A ver, de las dos ecuaciones tengo lo siguiente. A más C es igual a 0. B menos 3C es igual a 0. De esta ecuación, A es igual a menos C. Y de esta ecuación, B es igual a 3C. ¿Sí está bien? Pues entonces el complemento ortogonal son todos los vectores ABC tales que A es igual a menos C, B es igual a 3C y pues C existe por sí misma. Donde C pertenece a los reales. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la proyección, en este caso del vector U, en el complemento ortogonal. Vean que ahora en lugar de encontrar una base ortogonal solo vamos a proyectar sobre un vector debido a que la dimensión de este complemento pues es 1. Eso es una ventaja importante cuando estamos realizando proyecciones, porque podemos realizar la proyección de una forma más compacta si utilizamos el complemento ortogonal en lugar del subespacio original, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar una base de este subespacio. Como es de dimensión 1, pues nos olvidamos de que, pues tenemos que obtener una base ortogonal porque este vector nada más contiene este subespacio solo tiene bases con un solo vector. Entonces nada más estaríamos calculando propiamente lo que sería la componente vectorial, lo que ustedes conocieron como componente vectorial. Voy a dar el valor de C igual a 1 para que obtengamos entonces el vector menos 1, 3, 1.
Y ese va a ser el vector sobre el cual vamos a proyectar. La proyección la hacemos de la misma forma. Lo único que va a variar es el número de sumandos. Entonces, la proyección de U sobre el complemento ortogonal sería el vector U punto menos 1, 3, 1 sobre menos 1, 3, 1 punto el mismo vector menos 1, 3, 1 en dirección de este mismo vector. Y aplico el producto punto. 2 por 1 menos 2. Más lo voy a poner ya de manera explícita. Menos 2. Más 3 por 1, 3. Más 1 por 0, 0. Sobre. Menos 1 por menos 1 es 1. 3 por 3 es 9. 1 por 1 es 1. Y entonces tenemos menos 1, 3, 1. Esta vendría siendo la proyección. Aquí el vector pues me quedaría como 1 sobre 11 por el vector menos 1, 3, 1. 1 sobre 11 por el vector menos 1, 3, 1. Esa es la proyección de U sobre el complemento ortogonal. Entonces, recordemos que el vector U, lo que les comenté hace un rato, el vector U, pues es la suma de su proyección en el subespacio W más su proyección en el complemento ortogonal. Ya tenemos el vector U. Aquí tenemos la proyección sobre el complemento ortogonal. Entonces, por un simple despeje vectorial, podemos obtener la proyección de U en el subespacio W, que es lo que en un inicio queríamos calcular, ¿sí? A ver, la proyección de U en W vendría siendo U menos la proyección de U en el complemento ortogonal. Y esto vendría siendo igual al vector U, que es 2, 1, 0, menos la proyección en el complemento ortogonal que tenemos ahí arriba, que sería 1 sobre 11, menos 1, 3, 1. Bueno, a ver, voy a dividir por 1 sobre 11 y a multiplicar por 11 el vector. Ya lo voy a poner aquí directamente. Entonces, eso lo hice precisamente para tener el coeficiente 1 sobre 11. Y este signo negativo que aparece en la resta lo voy a multiplicar por estos. Bueno, entonces ahí la suma ya es 1 sobre 11, que es el escalar en común, y sumo 22 más 1, 23. 11 menos 3 sería, ¿qué? 9, ¿no? No es cierto, 8. Y 0 menos 1, pues menos 1. Bien, pues ya tenemos ahí la proyección. Esta
es la proyección de U en el subespacio W, la que nos pidieron originalmente, que la tenemos por aquí arriba. Bueno, es más, creo que la tengo aquí ya copiada. Ahí está. Esta es la proyección que encontramos hace un rato. De hecho, dense cuenta que es exactamente la misma. Ay. Esta es exactamente esta. Nada más que la que tenemos ahí abajo no tiene simplificados los 10. Porque aquí tendría un denominador 10 que se simplifica con este numerador 10, con este y con este. Entonces ese 230 sobre 110 se simplifica la fracción y nos queda efectivamente 23 sobre 11. Lo mismo que 80 sobre 110 y menos 10 sobre 110. Observen que efectivamente nos dio el mismo vector. La diferencia es que ahora en lugar de proyectar sobre el subespacio, directamente sobre el subespacio W, pues proyecté sobre el complemento ortogonal. Y geométricamente vamos a ver en un momento que pues efectivamente nos va a devolver lo mismo. Nos va a devolver ese triangulito rectángulo vectorial que hemos formado con el vector U, su proyección sobre el complemento ortogonal y sobre el subespacio W original. Me paso a GeoGebra. Bien, ya estoy ahí en GeoGebra. Entonces, recordemos que la proyección sobre el complemento ortogonal, aquí le voy a llamar el vector M, era 1 sobre 11 por el vector menos 1, 3, 1. Eso es lo que nos dio de proyección sobre el complemento ortogonal. Entonces, dense cuenta que es muy pequeño este vectorcito. Ahí lo tenemos un poquito más grande. Vean que efectivamente es perpendicular al plano. Significa que pertenece al complemento ortogonal. Bien. Lo que voy a hacer es colocar el vector M', porque lo que voy a hacer es nada más trasladarlo. Entonces, el vector M' va a ser un punto. Pero déjenme primero pongo el punto, porque si no, no voy a poder hacerlo. El punto va a ser V, ese que tenemos ahí. Entonces, ahora sí, M' es el vector que parte del punto V y llega al mismo punto V, pero sumando el vector M. Así. Ustedes pueden observar que tanto este vector M como M' pues tiene las mismas componentes, es el mismo vector, lo único que hice fue trasladarlo. Y ahí pueden observar cómo la proyección sobre el subespacio W más la proyección sobre el complemento ortogonal, que sería M', es más, les voy a cambiar el color para que las aprecien. Esta, en color rojo, es la proyección del vector U sobre el complemento ortogonal. Y esta también en color rojo es la proyección sobre el subespacio W. Y entonces ahí pueden observar, lo voy a tratar de centrar un poquito. Ahí. Ese sería el vector U. Esta sería la proyección sobre el complemento ortogonal.
no es cierto, sobre el vector, el subespacio original y esta sobre el complemento ortogonal. Es más, se me ocurre que lo voy a poner de esta forma. Les voy a poner unas etiquetas para que quede bien. ¿Qué vector es qué vector? Esta. Esta es la proyección de el vector W, del vector U en la dirección del complemento ortogonal. Bien, aquí la tenemos. Ahí. Esa es la proyección del vector U sobre el complemento ortogonal. Y esta va a ser la proyección del vector U sobre el subespacio W. Observen cómo la suma vectorial, pues efectivamente me devuelve acá el vector U. Y listo. Pues ya tenemos aquí que por suma de proyecciones podemos encontrar o expresar cualquier vector, considerando que una proyección se hace sobre un subespacio y la otra sobre el complemento ortogonal.